Bueno, vamos a dar inicio a este webinar que hemos titulado Investigación de Delitos Económicos y Auditoría Forense. De inicio, comentarles a ustedes que mi entendimiento, y no solamente el mío, sino el mayoritario en la profesión, particularmente en el mundo sajón, es que la auditoría forense es principalmente una rama auxiliar de la investigación de delitos, ¿no? En los Estados Unidos, principalmente, el auditor forense se integra en cuerpos de investigación, como podría ser el FBI. Esto es bastante fácil de conceptualizar en Chile y no tan fácil en otros países, porque yo lo que he visto, por ejemplo, es que en Chile está lo que sería la PDI, la Policía de Investigaciones, que es un cuerpo diferente de carabineros. Y en general, los auditores forenses sería más probable que trabajemos en conjunto con la PDI o en el curso de un trabajo con un investigador privado, en los países que lo permite, y no tan así con carabineros, por ejemplo, ¿no? O incluso como muchos colegas lo presentan como si fuera una disciplina autónoma. Eso vamos a ir viendo en el curso del webinar, si que el tiempo nos da. Aquí mencionaba Camila, a grandes rasgos, mi presentación, no me quiero extender mucho en eso, pero sí 2 minutos. Yo tengo una certificación de examinador de fraude expedida por la ACFE, la Asociación de Examinadores de Fraude de Estados Unidos, de Austin, Texas, otra de auditor informático de ISACA, y varias de auditor interno, CIA, auditor de actividades financieras, gubernamental y certificaciones en riesgo, autoevaluación de riesgos y en aseguramiento de riesgos. Estuve conduciendo durante más de 12 años 3 equipos de auditoría interna en Argentina, y estuve en los últimos 15 años más o menos trabajando con Stephen Walker, que es un agente retirado del FBI, y con Luis Moreno Campo, mi compatriota, que luego fuera fiscal penal de la Corte Penal de La Haya. Bueno, aquí lo que le decía Camila, y aquí ya entramos directamente en materia. Vamos a hablar entonces primero, y es importante, para analizar un fenómeno, así como para hablar de auditoría, tenemos que hablar primeramente de contabilidad y de control interno. Tenemos que conocer el objeto respecto al cual vamos a dar opinión. En la auditoría forense vamos a tener que conocer 2 cosas. Primero, el fenómeno del fraude, y luego el rol que como auditores forenses nos toca en una investigación de delitos. Y las diferencias que hay para investigar el delito según de qué se trate. Entonces, vamos a hablar primeramente de tipos de fraude, que se dividen en 2 categorías principales, que lo vamos a ver: el crimen organizado y el fraude ocupacional, y cuál es la frontera entre ellos y las diferentes modalidades que cada uno de ellos tienen. ¿Qué pueden hacer las organizaciones contra el fraude? La ACFE, la Asociación de Examinadores de Fraude, describe 3 tipos de acciones: acciones de prevención, acciones de disuasión y acciones de esclarecimiento de los fraudes. Y probablemente lo que más les interese a ustedes es, en ese contexto, en lo que es el esclarecimiento, cómo se desarrolla la investigación de fraudes, cómo se integra un equipo de investigación, cómo se lleva a cabo la investigación, que es algo emparentado con la técnica de auditoría, pero que tiene algunos matices. Las reglas de evidencia cambian, los productos, los documentos, papeles de trabajo también cambian, y principalmente lo que cambia es el informe. Las técnicas que se pueden utilizar en la investigación y cuáles de ellas deberá utilizar el investigador propiamente dicho, y que no son de incumbencia del auditor forense.
y las técnicas que específicamente vamos a pormenorizar los auditores forenses. También vamos a hablar un poquito, aunque quizá no esté en el material, sobre las capacidades específicas que un auditor forense debería reunir para luego pasar a lo que son las conclusiones del webinar y, Dios mediante, habilitar a que ustedes hagan sus preguntas y sus comentarios. Como bien les decían, sería apropiado que ustedes, si bien no es aconsejable que usen el micrófono, sí que si surge alguna duda que ustedes piensen que sobre todo que les va a dificultar seguir el resto de la charla, que la planteen en el chat y Camila las va a estar mirando y eventualmente si hay una razón de urgencia las vamos a abordar en el minuto en que se produzcan y si no las vamos a ver al final. ¿Cuáles son los tipos de fraude que existen o cómo se los divide? Tenemos dos grandes tipos de fraude en el mundo, que son, por un lado, el crimen organizado y, por otro lado, el fraude ocupacional. Aquí puede haber algún grado de confusión y vamos a trazar la frontera entre lo que es crimen organizado y fraude ocupacional. Puede haber, en ambos casos, puede haber integrantes externos a la organización involucrados en un fraude y también puede haber personal interno, también en ambos casos. Y si en ambos casos puede haber internos y externos, ¿cómo hacemos nosotros para dilucidar si estamos investigando crimen organizado o fraude ocupacional? En este caso, el límite, la barrera, es que cuando el cerebro, el organizador de la maniobra delictiva, está fuera de la organización, hablamos de crimen organizado. Muchos años atrás me tocó a mí intervenir en un caso donde había una organización que falsificaba tarjetas de crédito. Yo estaba trabajando para Mastercard de Argentina en ese entonces. Entonces, de lo que se trataba, y las tarjetas de crédito tienen un área interna de investigaciones con personal retirado de la policía en ese caso. Bueno, ¿quién está organizando este esquema? Porque si el esquema estuviera organizado al interior de la compañía, bueno, tenemos que identificar quién es el que está vendiendo los datos y operando. Pero a poco que se empezó la investigación, se detectó que había máquinas en los Estados Unidos para duplicar tarjetas y generar lo que se llaman clones. Entonces llegamos a la conclusión de que nadie a lo interno de una empresa puede disponer, menos en los años 80, de una máquina clonadora de tarjetas. De modo que la cabeza del fraude estaba en los Estados Unidos. Lo que estábamos viendo en Argentina era una mera ramificación que también tuvo lugar en otros países de Latinoamérica, recuerdo Perú, uno de los casos. Y entonces la investigación se condujo desde los Estados Unidos como un crimen federal estadounidense. Es muy distinto eso que una investigación conducida desde la Argentina y a través de requerimientos diplomáticos y con los tipos penales aplicables en Argentina, mucho más benignos en todo caso y permisivos que lo que puede ser este delito en los Estados Unidos. Entonces, identificar la cabeza de la organización es bien importante porque si tenemos un fraude, por ejemplo, en compras, nosotros tenemos que saber que una cosa es que la cabeza de la organización sea un comprador o un grupo de compradores a lo interno de nuestra compañía y otra cosa es que sea un grupo de proveedores corruptos. Son dos abordajes totalmente distintos. En lo que es el fraude ocupacional, que es cuando está el delito organizado a lo interno de la organización, hay tres tipos principales de fraude y voy a detenerme 2 minutos en explicar por qué es importante conceptualizar. El primer delito es lo que llamamos la apropiación indebida de activos, para no entrar en términos jurídicos de robo, hurto y todo eso.
Luego está la corrupción, que típicamente se evidencia por vía de sobornos, pero también hay otro tipo de corrupción, como por ejemplo las personas que actúan en conflicto de intereses, donde son empleados de una empresa y actúan en beneficio propio. Y finalmente están las declaraciones fraudulentas. Las declaraciones fraudulentas son típicamente, pero no solamente, la evasión impositiva y la falsificación de balances. ¿Por qué es importante dilucidar qué tipo de fraude ocupacional estamos encarando al momento de investigar? Porque la apropiación indebida de activos y también las declaraciones fraudulentas dejan evidencia en la contabilidad de la compañía, de modo que un auditor, en el caso de declaraciones fraudulentas, más fácilmente un auditor externo o financiero lo va a detectar. En el caso de apropiación indebida de activos, también un auditor interno va a detectar que hay faltantes de mercaderías o de dinero, y la persona que comete el fraude, si no hay un defectuoso control interno que le permita concentrar tareas para ocultar los fraudes, va a dejar la huella en la contabilidad. No así en la corrupción. Entonces, en los casos de corrupción y de crimen organizado, va a ser más apropiado que la investigación se conduzca con gente externa. Para quienes de ustedes sean auditores, este es un primer comentario para tener en cuenta, para no intentar, en un caso de corrupción, hacerlo con recursos internos, porque lo más probable es que terminen en una vía muerta. Entonces, cuando la dirección les menciona que hay una persona incursa en presunta corrupción, lo que habrá que hacer es buscar auxilio de investigación externa. Habrá que ver si ustedes son una empresa pública y por lo tanto tienen organismos específicos para esa tarea, o si son privados, si solicitan la ayuda de un abogado que los pueda asesorar con la asistencia de gente de su confianza, retirados de PDI o de policía en algún otro país. ¿Cuál es la magnitud económica del crimen organizado? Y esto suena realmente monstruoso, pero tuvimos ocasión también de conducir un estudio económico en paralelo con un colega de México, porque cuando el economista Naim, venezolano, dijo que en todo el mundo se estimaba que el 10% del Producto Bruto Interno del PBI correspondía a delitos, todos pensamos, o prima facie, que esto es una monstruosidad. Imagínense ustedes pensar que de cada 10 pesos que circulan en Chile, uno corresponde a algún tipo de delito. Es algo que insulta, ofende a las personas de bien. Pero cuando hicimos el estudio, nos dio que en el caso de México y de Argentina, en el año 2004, ascendía aproximadamente el 15%. Y yo creo que en Latinoamérica, en general, este 10% es bastante más. Hay países, digamos, hay diversos tipos de corrupción, pero lo que es la economía de la droga en los países andinos de Sudamérica probablemente implique mucho más del 10%. ¿Y a qué se dedican los criminales, los que se abocan al crimen organizado? La maniobra más extendida es la falsificación. Y también otra vez, nos puede resultar desagradable, pero probablemente todos nosotros, consciente o inconscientemente, hemos participado, hemos hecho transacciones con falsificadores. ¿Por qué motivo? Bueno, por ejemplo, en su momento, adquirir una licencia de Word original, ahora se ha abaratado como política de la compañía, pero un Word original costaba $500. Entonces todos teníamos clones craqueados de Word. Bueno, es una falsificación. Aunque no lo hayamos pagado, es una falsificación. En su momento había también una posibilidad de bajar música gratis por la internet, otra maniobra de falsificación. Había videos piratas que se rentaban en los videoclubes y ninguno de nosotros se preocupaba de ver si el video era genuino o pirata, ni mucho menos. Había hasta un sitio, Tarjeta Roja, que nos permitía ver los partidos de fútbol
en tiempo real. Imagínense ustedes, por ejemplo, lo que me ha tocado sufrir como argentino, las finales de Copa América que nos ganó Chile, y entonces ustedes en el exterior diciendo, hoy día juega Chile la final de Copa América. Ah, no, pero no lo voy a ver porque eso es una versión pirata, ¿no? Es realmente muy improbable. O sea que la falsificación abarca muchas áreas de la vida de gente que nos consideramos inclusive honestos, pero que en algún momento hemos tenido complicidades con esa maniobra. Por vía ligada a la falsificación está el contrabando. Hay mercados enteros de productos falsificados y contrabandeados. Ustedes van hoy día a Buenos Aires, van a encontrar en las calles, en la acera de las calles, señores africanos, que ya de por sí ellos son inmigrantes ilegales, y ustedes en Chile sufren mayormente, por lo que me ha tocado ver a mí, con haitianos y en alguna medida también con venezolanos, situaciones diferentes, pero ambos inmigrantes ilegales. Y esos contrabandistas, esas personas inmigrantes ilegales, que son gente vulnerable, en Argentina senegaleses que apenas hablan el idioma, se dedican a la venta de mercadería falsificada y contrabandeada. Y luego tenemos tráficos ilegales, lo que hablábamos antes de personas que, bueno, Chile hay hartísima inmigración ilegal, y en los Estados Unidos, por supuesto que también, digamos. Y esto da lugar a verdaderas organizaciones criminales, como los coyotes, que se ocupan contrabandean por una parte personas y en otro momento pueden contrabandear también narcóticos hacia los Estados Unidos. Órganos humanos, gente desesperada que compra órganos y otra gente desesperada que los vende en un mercado negro. Especies protegidas, hay gente que compra como mascota, por ejemplo, monitos amazónicos que son especies protegidas, pero no trepidan mucho en comprarlos, y tampoco hay muchos que tampoco trepidan en venderlos. Están los que cazan elefantes para vender el marfil. Yo trabajé un tiempo en Mozambique. En Mozambique hay hermosas lámparas de marfil, pero claro, como uno sabe que tienen origen ilegal, no las compra, pero hay mucha gente que sí las compra. Tráfico de armas, un Estado. Imagínense hoy día Ucrania, si se va a poner a pensar si las armas que le dan son de origen legal o ilegal. Está en juego la vida de su gente y probablemente el presidente ucraniano no trepide mucho en tomar las armas del mercado que le lleguen. Y finalmente las obras de arte, y hay otras más, como por ejemplo el tráfico ilegal de combustibles. En México es muy común el robo de combustible de las tuberías para comercializarlo en estaciones de servicio ilegales, que conocen la procedencia indebida del producto. Eso en cuanto al crimen organizado. El fraude ocupacional, según lo describe la ACFE, la Asociación de Examinadores de Fraude, alcanza a aproximadamente el 5% de los ingresos brutos de organizaciones públicas y privadas alrededor del mundo. Este 5% puede sonar como una cifra relativamente modesta, pero fácilmente se puede convertir en el 20-25% de las utilidades y puede ser el factor que cambie la supervivencia o no de una empresa o la decisión de inversión de un accionista. De modo que el fraude, tanto el crimen organizado como el fraude ocupacional, son aspectos de los cuales la administración y la auditoría no deberían, ni siquiera podrían desentenderse. Entrando en las teorías del fraude, ¿por qué se genera el fraude? El fraude es una conducta humana, indeseable, pero inevitable. Entonces, hay que entender qué es lo que produce el fraude y también, particularmente para aquellos de ustedes que son auditores, saber qué es lo que lo dispara, qué es lo que lo promueve y qué es aquello que lo disuade en alguna medida. Las personas, según dice Cressey, que es un criminólogo estadounidense, cometen fraude por dos razones principalmente: en estado de necesidad
y esto en materia política da lugar a que muchos dirigentes políticos se enfoquen en la reducción de la pobreza como principal factor de reducción del delito, y también está en la oportunidad. Hay personas que, no necesitando cometer un fraude porque tienen un muy buen salario, también advierten que teniendo mucho poder en la organización podrían obtener sumas millonarias mucho mayores que su alto salario. Entonces, en abuso de autoridad cometen fraudes. Generalmente, en este caso, los fraudes de cuello blanco. Estos dos elementos dan lugar a un tercer elemento derivado que no genera fraude, pero que se visualiza en muchos casos, que es la racionalización, la justificación del fraude. Sin querer incursionar en la política, pero mencionando un ejemplo de mi país, el actual presidente de la República, Alberto Fernández, al tomar conocimiento de que había una distribución irregular de vacunas de COVID, justificó el accionar de alguna manera, diciendo que ¿quién de ustedes no se coló alguna vez en la fila? Y esta conducta de justificar el fraude es disfuncional, porque si el presidente de la República encuentra que esto es perfectamente normal, imagínense los que están llevando a cabo la maniobra, se sienten completamente protegidos, lo estén o no. No encuentran censura de parte de la autoridad. De modo que, imagínense ustedes que yo llegara a Chile con un televisor de contrabando y el señor de la PDI que me recibe dice, pobrecito, mira, es un televisor pequeñito que va a usar seguramente para ver televisión en el hotel. Si esa es la conducta del policía, ¿qué podemos esperar del aduanero, digamos? Luego está la teoría alternativa de fraude, que es la de Klitgar. Klitgar, a diferencia de Cressey, analiza el fenómeno del fraude, ocupacional en este caso, desde una perspectiva individual y también desde una perspectiva corporativa. A nivel individual, Klitgar lo que dice es que nos gusta pensar que las personas solo pueden ser honestas o deshonestas. Y la realidad nos indica que honestos, totalmente honestos, solamente son del 5 a 10% de las personas. Puramente deshonestos son otros 5 a 10% de las personas. Y el 80 o 90% de las personas se manejan de acuerdo con el ambiente que observan a su alrededor. Vale decir, en una organización con estrechos controles internos, las personas se van a comportar mejor, con mayor honestidad, que en una empresa que es laxa y permisiva. Luego avanza Klitgar y nos dice que hay un efecto sobre esto de la inserción en una cultura corporativa. Entonces, da el ejemplo, por ejemplo, de una persona. Imagínense ustedes a alguien, por ejemplo, de Punta Arenas, que hace carrera corporativa en Santiago de Chile, y luego fuera reasignado a Punta Arenas como gerente. La distancia entre Santiago y Punta Arenas es muy grande, puede haber inclusive hasta factores de aislamiento en cierto momento, y esta persona que regresa a su lugar de origen investido o investida de una muy grande autoridad, se va a encontrar en el dilema entre ser leal a su organización o a lo mejor ayudar a un vecino de la infancia al cual tenía mucho cariño. Y ahí se genera el primer elemento de fraude entre personas honestas, que es el conflicto de intereses. Particularmente en el caso de Chile, esta situación es un riesgo muy grande, porque si nos ponemos a pensar la distancia que puede haber entre el extremo norte y sur de Chile, es incluso bastante mayor
que la que puede haber entre el extremo norte y sur de la Argentina. Es el país más largo, en todo caso, del continente, y las distancias son enormes, y la posibilidad de generar un conflicto de intereses de este tipo es muy grande. En países más pequeños, por ejemplo en Uruguay, donde yo tuve la ocasión de vivir, este riesgo es bastante menor, porque el presidente Mujica en su momento tenía el hábito de visitar una dependencia pública por día, y no había lugar del país en donde él no pudiera ir y volver en auto en el día. La distancia máxima que puede haber entre un punto y otro en Uruguay son 5 o 6 horas de automóvil, de modo que el presidente de la República puede estar en cualquier punto del país y regresar en el día sin siquiera invertir en un pasaje de avión ni tener un helicóptero, ¿no? Entonces es mucho más controlable el contexto. Aquí en Panamá, donde estoy hoy día, pasa algo parecido. Punta a punta del país serán 6 horas de vehículo y no más que eso. Ahora, en una organización real, las cosas cambian, porque ya no son todos personas honestas, sino que hay personas corruptas. Y las personas corruptas, si se ubican en una posición jerárquica, lo primero que hacen es cortar las cadenas de mando y distorsionar la información para proteger su propio accionar indebido. Entonces, para aquellos de ustedes que son auditores, sobre todo, y también para quienes son gerentes de otras áreas, lo que hay que saber es que el gran enemigo del fraude y la corrupción es la transparencia. No se puede cometer un fraude a la vista de todo el mundo. Va a haber que ocultarlo de la vista de alguien. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en una oficina pública que hay secreto, que no se quiere subir información a internet, que no se quiere dar información al público, lo más probable es que haya algo que esconder. ¿Qué deben hacer las organizaciones frente al fraude? Bueno, lo más recomendable sería establecer un programa antifraude integral, que no vamos a tener tiempo de desarrollar en este curso, pero si Dios quiere, en este webinar, pero si Dios quiere, sí en un curso. Y ese programa antifraude debería involucrar por lo menos los siguientes elementos: establecer un código de conducta para declarar qué conductas se promueven y cuáles se combaten, en adición a las que están en el marco legal. Porque hay ciertas conductas que podrían no ser un delito, como por ejemplo el soborno entre privados, y que son altamente indeseables para todas las organizaciones, públicas y privadas. La instalación de mecanismos de denuncia. Más del 40% de los fraudes son conocidos por denuncia y no por auditoría. Y esto es por lo que les comentaba de la dificultad que tiene un auditor para poder demostrar que ha habido corrupción. A lo sumo puede encontrar señales indirectas, como patrones inusuales de ventas, de compras, personas que parecen enriquecerse mucho, etc. Pero la prueba contundente del soborno no va a estar en la contabilidad. Luego, el monitoreo antifraude, porque si bien la línea de denuncia es muy efectiva para detectar los fraudes, es más efectiva si hay un monitoreo que permita tener señales previas para cuando la denuncia llegue. Una cosa es que me digan a mí que un comprador está arreglado con determinado proveedor, y otra cosa es que me den los datos, o que yo tenga los datos específicos de que sé que ese proveedor siempre es adjudicado, con lo cual cuando me llega la denuncia ya tenía la sospecha, o viceversa, empiezo a investigar sin denuncia. Y luego, lo que decíamos antes, lo que probablemente más les interese a ustedes, que son los procedimientos que vamos a aplicar para la investigación. En cuanto a investigar o no, esto es la primera decisión. Para eso, los investigadores lo que hacemos es categorizar las denuncias o las sospechas en función de una matriz de 2 dimensiones: la credibilidad del denunciante y su relación con los hechos. Lo más importante es la relación que tuvo el denunciante con los hechos, si lo vio por sus propios sentidos o si le llegó de oídas, por ejemplo, es un elemento. ¿Y por qué no es tan importante el tema del denunciante? Bueno, porque muchos de los denunciantes, por motivos totalmente entendibles,
van a mantenerse en el anonimato. En segundo lugar, cuando decidimos investigar, tenemos que ver qué tipo de fraude preliminarmente se trata. Si estamos hablando de crimen organizado o corrupción, de entrada, yo les diría que una auditoría no estaría en buenas condiciones para investigar eso por sí sola. Si fuera apropiación indebida de activos o declaraciones fraudulentas, posiblemente sería del caso iniciar con una investigación interna y luego ver si se justifica trascender con recursos externos. Y también los perfiles del equipo investigador, cuando se habla de externos, van a depender grandemente del tipo de fraude de que se trate. Si tenemos, por ejemplo, un fraude que presumiblemente involucró aspectos complejos informáticos, es posible que tengamos que sumar al equipo investigador a un informático forense. ¿Cuál es el ciclo de la información? En primer lugar, hay que evaluar cada pieza de información vinculada con la investigación, la denuncia y todas las ulteriores informaciones que se obtengan en el curso de la investigación. Primero, evaluar qué tan creíble es la fuente que me da la información. Luego, qué tan directa es su relación con los hechos y si la fuente es confiable y su relación con los hechos es directa, tengo información validada. Incluso si la fuente es anónima, puedo tener información parcialmente validada. Y si esa información está corroborada con otras fuentes indudablemente independientes, tengo la información más confiable, que es la información confirmada, que es la que procuramos a similitud de los periodistas. ¿Cómo se integra un equipo de investigación? En primer lugar, un investigador, yo le decía que en Chile es más fácil de conceptualizar la diferencia entre PDI y Carabineros, quién sí y quién no. PDI sí, Carabineros no. Puede haber algún carabinero que sí, puede haber algún PDI que no, pero en general el perfil de quienes nos van a ayudar o a quienes vamos a ayudar en una investigación de delitos económicos va a tener mucho más que ver con la Policía de Investigaciones en Chile que con Carabineros. En Argentina estas diferencias para nada están claras y en todo caso hay organismos de inteligencia bastante turbios y a los cuales uno dudaría en acudir. El otro perfil es el de los abogados, que tienen que validar qué tan legal es la evidencia que obtenemos. Yo, por ejemplo, no puedo decir que obtuve un documento porque infiltré a la mucama que sacó una fotocopia de la gaveta del sospechado. Esa evidencia está contaminada y el abogado no la va a poder usar en juicio, va a tener que buscar alguna estrategia para poder validarla. Y luego los auditores forenses, que examinamos cuál es el principal rol del auditor forense en el curso de una investigación de delitos económicos. Primero, describir las maniobras complejas que se requieren para hacer el fraude y evaluar si las personas sospechadas pudieron o no llevarlas a cabo. En segundo lugar, diferenciar entre lo que es el mero accionar negligente y la comisión de un delito y explicárselo al investigador y al abogado. Por ejemplo, si alguien retira mercadería de la empresa sin comprobante, esto es irregular por donde se lo mire y no hay forma de justificarlo en principio. Entonces, si a mí me pregunta un investigador, ¿es normal que se saque la mercadería y después se haga el comprobante de salida? No, para nada es normal y es presumiblemente un delito, a menos que se pueda justificar luego razones de urgencia, que se había puesto en conocimiento de la supervisión, etc. Pero la presunción es que ese accionar es delictivo. ¿Cuál es el ciclo de la investigación? También en el curso específico vamos a abundar mucho más en esto, pero quiero por lo menos que ustedes tengan una primera visión de cómo es el ciclo de investigación. Primero se recolectan los datos, se obtiene todo tipo de datos, denuncias, información física, documentos, etc.
se la organiza a través de la evaluación, esto es creíble, esto no es creíble, se compara para confirmar por diversas fuentes, se hace un análisis, el análisis es la elaboración de hipótesis de qué fue lo que pudo haber sucedido, y luego se confirma a través de evidencia. También es importante diferenciar lo que es evidencia de lo que es prueba. Prueba es lo que el juez diga que es prueba. En un proceso judicial, el juez toma la evidencia, dice esto es prueba legalmente oponible para emitir una sentencia, y esto es evidencia nula, que la descarto como prueba. Vale decir, no todas las evidencias son consideradas prueba admisible. Y finalmente, lo que se hace es la difusión, que sería el equivalente a la emisión del informe del auditor. En mayor detalle, se reúne la información, se la evalúa, se la compara, y cuando hablamos de hipótesis, se hacen hipótesis preliminares, se hacen inferencias en base a esas hipótesis preliminares, algunas se van confirmando, otras se van depurando y otras se van cayendo, y se llega a conclusiones de qué fue lo que pasó. Es bien importante que esta conclusión final sea lo más certera posible, porque si yo tengo una banda mixta de proveedores y compradores, tengo que identificar a todos los proveedores y compradores que forman parte de la organización, porque si yo termino el caso y algunos de ellos quedan dentro de la empresa, lo que va a suceder es que la serpiente va a regenerarse y no le habré cortado la cabeza. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener el equipo de investigación? Bueno, la criminalística es una habilidad que consiste en constituir pruebas. Vale decir, por ejemplo, así como ustedes ven que hay pruebas balísticas, hay ciertos elementos que hacen que el investigador, por ejemplo, pueda recolectar evidencia que no es asequible o que no está en el expertise de un auditor forense obtener. Por dar un ejemplo, huellas digitales en una superficie. La criminología son los conocimientos sobre el comportamiento criminal. Hay una especialidad que es la psicología forense, que habrán visto algunos de ustedes la serie Lie to Me, Miénteme, donde los psicólogos forenses saben o pueden determinar con mayor precisión que cualquiera de nosotros si alguien está mintiendo o diciendo la verdad. Los que tenemos alguna experiencia en entrevistas de sospechosos hemos ya identificado ciertos patrones, como por ejemplo el comportamiento gestual y el verbal también, los cambios de inflexión de la voz, la mirada, movimientos inusuales, etc. La auditoría forense, a su vez, tiene varias ramas. El análisis contable, hay toda una especialidad de análisis contable forense. El análisis pericial de documentación para determinar si un documento es genuino o falso. Y la informática forense en medios electrónicos. Luego, en la parte legal, el tercer perfil, o cuarto en este caso, es el legal. Abogados que pueden ser abogados criminalistas o abogados orientados a otras especialidades como laboralistas, comercialistas, civilistas, que hay que integrar en un equipo armónico. Se dice rápido, pero no es tan fácil. Concluido el proceso de investigación, se elabora un reporte de fraude. Varias consideraciones. En primer lugar, las imputaciones que hagamos tienen que ubicarse más allá de la duda razonable. En un caso que me tocó en Brasil, el policía con el que trabajaba me dice, en portugués lo voy a traducir: "Você tem que procurar a marca do batom na cueca". ¿Qué significa eso? Significa la mancha de rouge en los calzoncillos. Es decir, una mancha de lápiz labial en una camisa se puede justificar que es una compañía de trabajo, que me quiso saludar, yo justo corrí la cara y me terminó besando en el cuello de la camisa. Ahora explíquele usted a su mujer cómo es que esa compañera le llegó a besar su ropa interior.
Entonces, si bien no es una prueba contundente, en este caso de adulterio, sí es una evidencia que está más allá de la duda razonable. Hasta ahí tenemos que llegar los auditores forenses. Hay que diferenciar, en segundo lugar, lo que es la responsabilidad de la autoría. Una persona descuidada que deja una gaveta abierta es un irresponsable, pero no necesariamente es un ladrón. Entonces tenemos que ir el pasito más allá para ver quién fue el ladrón. El otro tema es que las imputaciones deben alinearse al objetivo primario. ¿Qué es lo que estoy procurando? Identificar culpables, obtener resarcimiento o las dos cosas y en qué proporción. Y los informes no deben utilizar jerga jurídica ni contable ni de ningún otro tipo. Aun cuando se vayan a usar esos informes en sede judicial penal, se escriben en español plano y quienes le dan la categoría jurídica son los abogados, el defensor, el fiscal, el juez. Los forenses hablamos en castellano simple y claro, sin regionalismos, sin tecnicismos, sin nada, para que cualquiera pueda entender. La ACFE, a su vez, nos provee de guías respecto de cómo debe ser el informe del investigador. Discúlpenme la brevedad del caso, porque voy pasando los temas un poco rápido, pero la intención es que si tenemos un curso podamos explayarnos sobre cada uno de estos temas, que son interesantes cada uno de ellos. Hay tres tipos de informe. La auditoría investigativa, que da lugar al informe consultivo, que orienta sobre si establecer o no una investigación ulterior. La investigación prejudicial, que es el llamado informe de examen de fraude, en donde el investigador le dice a la empresa lo que ha sucedido y es la empresa la que decide si va a acudir a la justicia o no. Y finalmente el informe pericial, que es el que se emite como sustento de un testimonio en sede judicial. Muchas veces al perito se lo convoca para que entregue un informe escrito primero y para que testimonie oralmente sobre ese informe después. En cuanto a los tipos de informes, rápidamente, ¿qué deben contener? El informe consultivo debe contener una introducción, una evaluación general de lo encontrado, cuáles fueron los procedimientos que se usaron en el curso de la investigación y cuáles son los hallazgos. Esos hallazgos, a su vez, se van a dividir en tres categorías: los hechos investigados, las responsabilidades encontradas y las acciones correctivas sugeridas, que pueden ser de dos tipos: desplazamiento de personas y persecución de juicios legales, o mejoras en los controles internos. El informe de examen de fraude, que es el más típico de los investigadores de fraude, incluye los siguientes elementos: los antecedentes, por qué nos llamaron, un resumen ejecutivo de lo que sucedió, un alcance de las tareas emprendidas, a semejanza de un auditor, donde se describe qué periodo y qué procedimientos se aplicaron, lo cual se profundiza en la metodología de trabajo, qué fue lo que se encontró, un resumen de responsabilidades y las recomendaciones, que en este caso son opcionales. Ya concluyendo, el último tipo de informe sobre el cual provee guía la ACFE es el informe pericial, que es el que va a acompañar el testimonio de un perito en sede judicial. En ese caso, lo que vamos a tener que exponer es cuál es la base para la opinión pericial, qué hemos examinado, qué opinamos, qué conjunto de información tuvimos en cuenta como anexo, típicamente, todos los anexos detallados de información examinada, papeles de trabajo, y una parte muy importante, las calificaciones del perito que justifican que nos hayan convocado para esta labor.
Eso es muy importante porque un primer intento de la defensa va a ser, por lo regular, descalificar al perito para invalidar su testimonio. Bueno, llegado este minuto, concluimos con la parte de presentación y vamos a ver las preguntas. A ver si, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí. No estoy viendo el chat. Guillermo, tenemos una pregunta en el chat, así es que la voy a leer a ver si es que la podemos responder en estos minutos que quedan. Bueno, ¿Se debe abordar de igual manera la investigación de todos los presuntos fraudes o hay algún criterio diferente según el tipo de fraude que se trate? bueno, esto creo que lo habíamos deslizado un par de veces a lo largo de la presentación, pero es bueno que lo abordemos en este minuto. Los fraudes de corrupción y los que implican crimen organizado, sospechas desde el inicio, como por ejemplo una falsificación de productos o lavado de dinero o cosas de ese tipo, desde el inicio deberían asignarse a un equipo investigador externo profesional, digamos. En cambio, fraudes internos, como por ejemplo el robo de mercaderías o el faltante de efectivo, sería prudente que se hiciera un esfuerzo inicial para su investigación con recursos propios de la organización. De modo que, según la categorización del tipo de fraude que se trate, lo vamos a encomendar por fuera desde el inicio o vamos a hacer un primer intento de investigarlo internamente. Muchas gracias por la pregunta. Guillermo, tenemos otra pregunta que llegó a través del chat interno y es la siguiente. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un informe de investigación de fraudes y un informe de auditoría? Bien, el informe de auditoría, hay diversos tipos de informes de auditoría. Están los informes que se llaman asociativos y los no asociativos. Un informe asociativo de auditoría es típicamente el que hace un auditor externo y ese no requiere que la compañía pida autorización previa para utilizarlo para lo que quiera, o sea, puede utilizarlo, por ejemplo, para un préstamo. Y hay informes de auditoría interna que son confidenciales y que para poderse utilizar deberían requerir ser liberados por la organización. Y la única persona que externamente podría convertir esos informes en públicos sería un juez que los requiriera. En el caso de los informes de investigación, sucede algo más o menos parecido. El informe pericial es de por sí público porque es requerido por una autoridad jurisdiccional, y en cambio el informe de fraude puede ser un informe interno que quien lo emite, el investigador que lo firma, podría decirle al destinatario, si es una empresa privada, que este informe no puede ser compartido externamente sin nuestro consentimiento previo o mediando orden judicial. De modo que en las categorías de informes, el consultivo y el informe de examen de fraude, caen en la categoría de informes no asociativos, como preliminarmente también los de un auditor interno. En cambio, el informe pericial es un informe asociativo, como el de un auditor externo. Bueno, y la otra pregunta que también llegó a través del chat interno es, ¿cuáles son los principales cuidados que hay que tener para lograr que una línea de denuncias resulte exitosa? Bueno, ese tema también es relevante porque la línea de denuncia es el mecanismo, como decía yo,
por el cual se toma conocimiento de más del 40% de los fraudes. Y eso porque quienes cometen fraude se cuidan de ser vistos por sus supervisores y por los auditores, pero no tanto así se cuidan de sus propios compañeros y no se pueden cuidar de las contrapartes a las que perjudicaron, porque si yo estoy haciendo una manipulación de licitaciones, estoy perjudicando a un proveedor y ese proveedor no tiene ningún interés en promover mi impunidad, ¿verdad? Entonces la línea de denuncia es vital para conocer esos casos. Ahora, no cualquier línea de denuncia es efectiva porque los denunciantes tienen que confiar en eventualmente mantener su anonimato y evitar represalias, porque es penoso para alguien estar denunciando a su compañero de trabajo y mucho más penoso es estar denunciando a su jefe. De modo que solamente el denunciante lo va a hacer si tiene la garantía de que esa línea es absolutamente confiable. Uno de los requisitos es que sea una línea digital, de manera que no esté actuando yo con un operador humano, sino que esté lidiando con una app. Es decir, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un pedido de comida o de un Uber, no estamos interactuando con un humano, sino con una aplicación, y el chofer de Uber está interactuando con la misma aplicación y solo nos vamos a ver la cara cuando me suba al vehículo. Del mismo modo, en una línea de denuncia digital, yo voy a hacer una denuncia que va a entrar en una aplicación, me van a dar el código de denuncia 506, el investigador va a saber que yo soy el denunciante 506, me puede llamar y decir, denunciante 506, usted tiene fotografías de lo que me dijo, las podrá conseguir, y no sabe quién soy yo, y aunque yo sí puedo saber quién es el investigador. O sea que me puede llamar aún siendo yo anónimo. Y me da las mayores garantías de confiabilidad si es que es una aplicación bien diseñada, robusta y probada. Una línea telefónica, por el contrario, es mucho más susceptible de que imagínense que estuviera yo trabajando en Chile y todo el mundo va a decir es el argentino el que denunció, porque el acento me va a delatar de inmediato. Entonces, yo me voy a retraer y decir, no, yo no, denuncia a vos mejor, que no te van a reconocer por el acento. Y la compañera va a decir, pero van a reconocer por el género, porque yo soy mujer y soy la única mujer del grupo. Entonces, el hecho de interactuar con un humano no es lo mejor. Además, el humano se puede equivocar, se puede olvidar cosas. Una aplicación no se olvida y me va a pedir todos los datos que se necesitan y los va a volcar de forma fidedigna sin equivocarse. Bueno, ahora considerando que ya son las 6, igual vamos a dar la instancia para que los participantes puedan abrir micrófono y plantear alguna inquietud, alguna duda que tengan. Quedan cordialmente invitados a plantearlas en estos momentos antes de finalizar. No sé si hay dudas. Bueno, al parecer no hay más comentarios, más dudas. Bueno, no sé si estuvo todo claro o más bien todo lo contrario, pero a quienes han participado les agradezco su interés y estamos cordialmente a la orden para que aquí hay un comentario en el chat. Un elogio. Marisol, muchas gracias por el concepto, lo mismo dice Rodrigo. Bueno, estamos a la orden en este minuto para ampliar todo esto en un curso un poco más amplio, sobre el cual Beatriz nos va a mantener informados. Y si no, va a estar seguramente también Beatriz en contacto con ustedes para hacerles saber de esta presentación en YouTube. Y ahí también está mi correo electrónico, así que van a tener acceso a todo esto. Y si no hay consulta en este momento, bueno, cuando ustedes gusten, ¿no? Siempre en contacto con ustedes. Yo te quería agradecer mucho, Guillermo, súper interesante todos estos temas. Yo diría que ahora en Chile está en la conversación pública. Son temas muy importantes de abordar.
Efectivamente, vamos a colgar esta grabación en nuestra página web, ahí van a tener el acceso, y también en la semana siguiente les vamos a estar enviando esta misma PPT, y bueno, ahí se van a enterar también de que si es que quisieran profundizar en estos mismos temas, están todos tus cursos a disposición. Yo lo que te quería comentar, Beatriz, para cerrar esta charla, y para que lo he dicho presencialmente años atrás, cuando he viajado a Chile, digamos, Chile, Uruguay y Costa Rica son probablemente los países menos corruptos de la región, pero eso, primero, no es una medalla que se gane para siempre. O sea, eso hay que mantenerlo en el día a día. Y aun cuando fueran absolutamente honestos 1000%, igualmente es un país extremadamente vulnerable a ciertas modalidades del crimen organizado. O sea, tiene fronteras por todos lados, pueden entrar por cualquier sitio, tiene una costa tremendamente extensa y tiene una economía bastante desarrollada. Todo eso implica que es un país muy vulnerable a lo que es contrabando, tráfico ilegal de personas, falsificaciones y lavado de activos. De modo que es un tema al cual yo diría que todo chileno debería estar súper atento, no solamente preocupados para que los políticos no les roben, como estamos todos los ciudadanos del mundo, sino bien atentos a las vulnerabilidades específicas que el país tiene. O sea, yo estoy hoy día en Panamá, y en Panamá es un pasillo por el cual circula todo el mundo. Entonces, tenemos una pésima reputación en materia de honestidad, y los panameños son bien conscientes de eso y actúan también en consecuencia. Pero, digamos, la ventaja es saber o saberse parte de un país que está muy expuesto a la corrupción. A lo mejor la sobreconfianza en su momento pudo haber perjudicado a Chile, y hay que ser bien consciente que aunque fuera 100% honesto todo el mundo, igual está muy expuesto por la particular situación geográfica del país y económica también. Bueno, solamente dejar esa reflexión, y un gusto como siempre compartir en estas actividades. Un gusto, lo mismo decimos, Guillermo, muchas gracias. Que estén muy bien. Que Bueno, estés muy entonces bien. damos por finalizado entonces esta sesión. Muchísimas gracias a todos por participar, por la disposición, y esperamos encontrarnos en alguna otra oportunidad. Que tengan todos un excelente fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.